en tiempo real para que usted de esta manera pueda estar informado lo que sucede, en cuanto a lo que sucede a nivel nacional como internacional. Todo nosotros se lo mostramos aquí en la señal con Valor TV Azteca Honduras. Así que desde ya la invitación es también para que usted nos haga hacer sus opiniones, nos haga saber sus opiniones, sus consultas, comentarios. Lo puede enviar también a través de nuestra transmisión en vivo en Facebook y de esa manera tener una mayor interacción entre usted, nuestro televidente, y por supuesto nosotros aquí en TV Azteca Honduras. Para TV Azteca Honduras, sus opiniones son muy importantes. Y en esta noche pues tengo el honor de presentarles a nuestro invitado el día de hoy. Vamos a darle la bienvenida al licenciado Carlos Ortiz, quien es el director de la Asociación de Prensa Hondureña. Muy buenas noches, bienvenido a Honduras Opina. Buenas noches, licenciada Marlene y su programa Honduras Opina de TV Azteca. Primero agradecerle por la invitación, igual que agradecerle a Dios que nos permite compartir en esta noche aquí en el programa Honduras Opina. Así que estamos en la mejor disponibilidad de poder interactuar en este diálogo, porque yo vengo a aprender aquí de usted. En esa línea de pensamiento, pues lo importante es compartir nuestras experiencias. Hemos tenido un camino amplio también en el proceso de la comunicación en Honduras, así que estoy a su disponibilidad para abordar los temas que usted estime conveniente. Así es, y bueno, por eso hoy vamos a estar hablando sobre diferentes temas y precisamente sobre el papel que juegan los medios de comunicación en un momento de crisis política que está viviendo Honduras actualmente, y por supuesto sobre otros temas también vamos a estar hablando esta noche con nuestro invitado especial, el licenciado Carlos Ortiz. Pero vamos a empezar conociendo entonces qué es la Asociación de Prensa Hondureña. Bueno, hablar de la Asociación de Prensa Hondureña significa 92 años de existencia en Honduras. La Asociación de Prensa Hondureña surge el 13 de marzo, de 1925, y reconocida por el Estado de Honduras como una organización legalmente constituida el 6 de julio del mismo año, o sea, 1925. ¿Quiénes fundaron la Asociación de Prensa Hondureña? Su primer presidente fue Paulino Valladares, un periodista de renombre en el país, cronista de un medio de comunicación escrito en aquel momento, Diario El Cronista, y entre otros connotados ciudadanos, Froilán Turcios, Alejandro Castro, que formaron parte de la fundación de la Asociación de Prensa Hondureña, porque surge no como periodistas, sino literatos, comunicadores, lingüistas, personas ligadas a la comunicación, por supuesto. Desde esa fecha entonces existe la Asociación de Prensa Hondureña, estamos hablando de 92 años, es la pionera del periodismo nacional. De la APH surge el Colegio de Periodistas de Honduras, y eso de una u otra manera, vamos a reconocerlo públicamente, debilita un poco el proceso y la organización de la Asociación de Prensa Hondureña. Pero imagínense ustedes, 92 años que han pasado y la Asociación de Prensa ahí está, con actores diferentes en su momento determinado. ¿Cuál es la finalidad de la Asociación de Prensa Hondureña? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su visión? Defender la libertad de expresión, la promoción de los derechos humanos, la libertad de prensa, que es un derecho nuestro como periodistas en el país. La capacitación permanente que tenemos con aliados estratégicos nacionales e internacionales o con recursos propios de la Asociación de Prensa Hondureña, pero que debo reconocer que la Asociación de Prensa Hondureña no tiene recursos financieros lo suficiente para poder hacer despliegues publicitarios o movilizaciones masivas, ¿verdad? Pero existe una membresía de socios activos y no activos, y que también tenemos derecho al seguro de vida, que yo le llamo seguro de muerte, porque solo lo gozamos a través de la póliza de vida cuando fallecemos, y nuestros beneficiarios pues por lo menos tienen una garantía de hacer una acción fúnebre digna, para no andar con eso de los botellones o hacer un maratón para poder hacer el entierro respectivo de algunos afiliados. La APH, como digo, es la más antigua de América Latina. Hemos establecido alianzas estratégicas con la Asociación de Periodistas de Guatemala, que Guatemala también es un país en crisis
social, en crisis política y en crisis de libertad de expresión y de prensa en ese país. Igualmente con la Asociación de Periodistas de El Salvador, hemos establecido esta alianza desde hace 2 años y ahora una buena noticia para nosotros como Asociación de Prensa Hondureña, la Federación Internacional de Periodistas con sede en Bruselas nos aceptó como miembros o socios activos de la Federación Internacional de Periodistas. Esto va a significar que vamos a tener un respaldo internacional en la defensa de la libertad de expresión y de prensa, en el tema de derechos humanos y cualquier otra acción que se vulnera la libertad de expresión y el ejercicio periodístico de cada uno de los periodistas. Entonces vamos avanzando. Yo diría que cada día, cada año hay logros muy positivos, sin embargo nunca concluye uno de poder decir misión cumplida. Yo creo que eso es mentira. Siempre hay retos en las situaciones políticas del país, las crisis que estamos atravesando, que no podemos desconocer. En esa línea de pensamiento, la Asociación de Prensa Hondureña también es administrada por una Junta Directiva Nacional, que se elige cada 2 años aquí en la capital de la República o en cualquier otro lugar de la ciudad. Tiene su estructura nacional y tiene afiliados o membresía a nivel nacional donde no se logra el número establecido, que son de 20, para poder conformar un capítulo que nosotros le llamamos. ¿Por qué, me dirían, por qué existe Colegio de Periodistas y por qué existe la Asociación de Prensa Hondureña? La APH, o sus siglas reconocidas por el Instituto de la Propiedad, registradas debidamente, surge como esa necesidad de aquel momento que no había un colegio de periodistas. A raíz de eso, entonces, surge la Asociación de Prensa Hondureña. Entonces, en el colegio de periodistas, los que estamos formando parte del colegio somos profesionales de academia. En la Asociación de Prensa no es que no existan de academia, la Junta Directiva todos somos profesionales de academia, licenciados en periodismo, y la mayor parte de afiliados que están dirigiendo los capítulos del APH a nivel nacional son profesionales en algunos casos de doble profesión, abogados y periodistas, como es el caso de la compañera Yolani allá en Puerto Cortés. De tal manera que la APH es amplia las ventanas para poder ingresar a la Asociación de Prensa Hondureña. Beneficios directos es la defensa de los derechos humanos, la defensa de la libertad de expresión y de prensa, la capacitación permanente, y tenemos el seguro de vida a través de una aseguradora reconocida por el Estado de Honduras, a través de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que es donde estamos siendo protegidos a nivel de la Asociación de Prensa Hondureña por cualquier situación que sin duda alguna es un momento que tenemos que llegar. En resumen, así es la Asociación de Prensa Hondureña, forma parte de la comisión de un jurado calificador que desde 1967 forma parte de uno de los premios, que es el premio de literatura, lo otorga la Secretaría de Educación Pública. Entonces la APH forma parte de ese jurado y a la vez también proponemos y hemos logrado obtener el premio de literatura ya casi por alrededor de 6 años. Eso es importante. Recientemente, en el año 2014 y en el 2015, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Protección de Periodistas, Comunicadores Sociales, Operadores de Justicia y Defensores de Derechos Humanos. Ahí logramos insertar también a la Asociación de Prensa Hondureña para formar parte del Consejo Nacional de Protección, que es conformada por 7 instituciones del Estado, 3 gremios, en este caso el Colegio de Periodistas, el Colegio de Abogados, la Asociación de Prensa Hondureña, la Asociación de Fiscales del Ministerio Público y la Asociación de Jueces y 2 representantes de la sociedad civil. Pero también están ahí como observadores el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos y el Comisionado Nacional. O sea que la APH, igual que otros gremios, en el caso concreto del Colegio de Periodistas, formamos parte de instancias fundamentales. Y recientemente, el año pasado, por un decreto presidencial del presidente actual, Juan Orlando Hernández, formamos parte de la comisión de la celebración del bicentenario de la independencia del país. Así que eso es la APH. En forma resumida le he podido manifestar qué hacemos, hacia dónde vamos y que realmente qué participamos también. Muchos dicen, ¿y por qué están esas comisiones del Estado? No podemos desconocer que el Estado es parte de esa sociedad y está obligado también a la protección de periodistas, y cuando hablamos de protección de periodistas también formamos parte de ese mecanismo de protección.
Sí, usted mencionaba algo y bueno, yo estoy tratando estos temas para que la gente pueda entender después los temas que vamos a tocar. Usted mencionaba que la Asociación de Prensa Hondureña está enfocada en defender los derechos humanos en cuanto a la libertad de expresión y o libertad de prensa. Entonces, ¿qué se puede definir como libertad de expresión o libertad de prensa también por otro lado? Porque a veces se tiende a confundir más que todo en este momento cuando esto se está poniendo sobre la palestra pública, la libertad de expresión en el país. A veces se tiende a confundir y hasta qué límites se puede llegar en cuanto a la libertad de expresión y también la libertad de prensa. Estos son temas muy complejos, sí, y no fácil de poder entender. El tema de libertad de expresión es el derecho que tiene el ciudadano, no solo los periodistas, el ciudadano a esa libertad de expresión. Decir, dentro del marco de respeto, como aspiración, ¿qué queremos decir? El caso de las redes sociales, que vamos a hablar más adelante, me imagino, del tema. Entonces, esa es la libertad de expresión, donde el periodista, el ciudadano común y corriente tiene ese derecho a esa libertad de expresión. La libertad de prensa es un derecho exclusivo de nosotros como periodistas, ese derecho al ejercicio periodístico, de informar, de orientar, como se dice, educar, y otra actividad que pudiese ocurrir ya en la práctica. Pero lo más importante de esto es cómo podemos diferenciar que la libertad de expresión es un derecho universal. Lo tiene usted, lo tiene el ciudadano común y corriente, lo tiene la ama de casa y lo tenemos todos, y en este caso también todos. El derecho a la libertad de prensa es el otro derecho, que es un derecho exclusivamente de los periodistas. Y existe el otro derecho, que es el derecho a la libertad de información. El pueblo hondureño tiene ese derecho a ser informado. ¿Y cuál es el canal de comunicación para que esa información llegue a la sociedad, llegue a esa masificación de la información? Somos los periodistas. Entonces, ahí hay un derecho también, es el derecho a estar informado de una u otra actividad que se realice, de actos de corrupción, de las muertes de periodistas o asesinatos de periodistas, de los temas de corrupción que se plantea en el país, la impunidad, que ese es otro tema fundamental. Nosotros desde hace 10 años venimos abordando el tema de corrupción e impunidad, el caso de asesinato de periodistas. Entonces, para concluir en este tema de libertad de expresión, libertad de prensa y libertad de información, esos son los derechos ya incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde los organismos internacionales son vigilantes, veedores de este proceso. ¿Por qué hay condenas en algún momento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Porque se cometen violaciones a ese derecho que tiene el ciudadano y la ciudadana, y en este caso también los periodistas. Así que eso es para, en forma generalizada, que podamos identificar los términos de esta libertad de expresión, libertad de prensa y libertad de información. Sí, pero usted comentaba hace algunos meses que en Honduras es muy difícil poder ejercer el periodismo en sí. ¿Por qué razones usted cree que Honduras es una tierra hostil para el periodista, para tener esta libertad de prensa, para buscar la información? Bueno, por todo lo que ocurre y lo que ha ocurrido. 75 comunicadores, trabajadores ligados a medios asesinados en el país desde el año 2001 a la fecha. Corrupción, impunidad. Si hay impunidad, hay corrupción. ¿Qué significa? Que cualquiera puede seguir en esta línea de asesinar a periodistas, porque me cayó mal, porque me denunció que yo era corrupto, o por cualquier acción que se dé. Honduras, igual que México, igual que Guatemala, Guatemala tiene problemas serios. Sí. Estaba leyendo una información desde Guatemala, donde hay amenazas serias a la libertad de expresión, al ejercicio periodístico. Entonces Honduras es uno de los países que tiene muchísimas limitantes al tema libertad de expresión. Porque aquí uno tiene que definir los riesgos y tiene que hablar de una autoprotección. Por eso es importante también el Consejo Nacional de Protección, y quiero enfatizar en eso también, cuando hay alguna amenaza a un comunicador social, a un periodista o a cualquier ciudadano, y que tenga la voluntad de acogerse al mecanismo de protección, pues ahí están los gremios, ahí está la dirección del mecanismo de protección para hacer la admisión de esa persona solicitante. Pero Honduras, yo mantengo la tesis, que igual que el resto de
compañeros que dirigimos organizaciones gremiales, es un país hostil para el ejercicio periodístico. El periodismo investigativo se ha reducido, por eso el temor, el tema de maras y pandillas, que vuelve al tapete de la discusión pública, el tema de maras en este momento, sí, que pareciera que es un tema de agenda del gobierno también. Entonces, la situación de polarización, hay agresiones a periodistas, hay amenazas a periodistas, y todo esto viene a generar una intimidación, definitivamente. Porque usted también analiza los riesgos que pueda tener en este proceso de la comunicación y tengo una familia. ¿Qué implica eso? Un alto riesgo, pero implica también una autorregulación. Sí. Sin necesidad de un decreto legislativo. La autocensura también. No se autocensura. Sí. Entonces, estos temas son los que de una u otra manera difícilmente, como está la situación planteada. ¿Pero esto es algo país, nuevo o viene desde hace ya varios años en los cuales pues, los periodistas no se sienten tan conformes o a gusto de poder hacer su trabajo libremente? Porque, es decir, el periodista es formado para esto, para poder buscar la información, para poder informarle a la gente, hacer periodismo de investigación, es algo que vemos muy poco actualmente. Yo diría que se ha reducido muy sustancialmente el periodismo de investigación. Mire, no podemos decir que las agresiones a periodistas son de ahora, no, pero que se han acrecentado en la última década, últimos 10, 15 años, pero más en los últimos 10 años, desde el 2009, que se genera un proceso de asesinatos de periodistas. Entonces ahí se viene a generar una crisis. Solo en este año van 19 amenazas, laceraciones a periodistas, a la libertad de expresión. Y esto significa que el tema político, que no podemos soslayar, y el tema de impunidad, el tema de corrupción, viene, como dicen, haciendo parte de todo este proceso. Entonces se mantiene un periodismo poco investigativo, un periodismo muy temeroso, pero un periodismo también muy polarizado, que es el otro tema, ¿verdad? Sí, sí, sí. Definitivamente. A eso íbamos con nuestra siguiente interrogante también. Lo que estamos viendo actualmente. Hemos visto pues atentados contra la prensa cuando los periodistas van, por ejemplo, a las manifestaciones que se han dado últimamente en esta crisis política en el país. Hemos visto atentados y que vienen de varios sectores, no estamos señalando a un sector en específico. Hemos visto atentados cuando estas personas, cuando los periodistas, ya sea a nivel nacional, internacionales, los medios de comunicación llegan a las manifestaciones, son gaseados, incluso un corresponsal de prensa, un fotógrafo muy conocido a nivel internacional, también por su trabajo aquí en Honduras, pues fue agredido con una de estas bombas lacrimógenas, le cayó en su cara la bomba lacrimógena. Vimos también cómo los periodistas fueron sacados de una manifestación casi a golpes por parte de la policía militar. Por otro lado, también vemos, señor Ortiz, esta situación que los manifestantes no dejan que entren ciertos medios para transmitir las manifestaciones. Es decir, entonces la prensa está en medio, lo ataca de un lado, le ataca del otro lado. Sí. ¿Qué se puede hacer entonces? Bueno, desde el año 2009 que se genera el golpe de Estado en Honduras, esa es la primera crisis de la sociedad hondureña. Después de la de 1954 o 57, ya lo de Villa de Morales. Pero en el momento actual o en la década pasada, o siglo pasado, viene el golpe de Estado. Se da una crisis política, una crisis social que no deja exento a la prensa nacional. La prensa, recogemos los hechos noticiosos, ¿va? Y como dice usted, han habido excesos. Yo diría que sí hay excesos de la policía y del Estado, porque al final la policía nacional o militar representa al Estado de Honduras. Entonces hay una situación de radicalización. La sociedad hondureña está polarizada y no podemos obviar que la prensa nacional cayó en esa estrategia. Y que quizás podría ser la culpable de que la sociedad también esté polarizada.
Hay responsabilidad ahí. Hay una contradicción y de repente yo diría que hay una irresponsabilidad nuestra. Sí. Porque la prensa o los periodistas no podemos asumir partido político. A mí nadie que me diga que voy a andar siguiendo una noticia, pero esa noticia solo sesgada a un lado, dejo de ser periodista. La cobertura periodística es válida y tenemos que hacerla, pero con responsabilidad, con calidad informativa, con no tener ese sesgo y esa inclinación política, porque cuando usted ya emite un criterio, un medio de comunicación, y va inclinada, se observa así que va claramente inclinada, la sociedad hondureña lo rechaza y hemos perdido credibilidad como periodistas, como medios de comunicación, porque ahora se tipifica ya, medio tal, sí, está de este lado, sí, el otro medio está en el otro lado, y los que están a aquel lado quieren tener la razón, la verdad y la justicia, pero yo digo, ¿y dónde está la tolerancia? ¿Dónde está la prudencia? ¿Dónde está la calidad periodística? ¿Dónde está esa orientación de informar, educar para lograr una transformación de la sociedad? Los políticos nos han llevado a esto y hemos caído muy fácilmente. Ahora hay dos posiciones políticas y antagónicas. ¿Y qué ha ocurrido en los últimos días? Incluso hasta llegar al punto de ser enemigos por un tema político. Entre los mismos periodistas. Entre los mismos colegas periodistas, ataques en las redes sociales. Me parece que hay que conservar ese respeto, retomar, si es que los perdimos, los valores morales y éticos, ese tema del odio en las redes sociales, aunque tengamos discrepancias usted y yo, pero esas son discrepancias. Pero insisto, ¿quiénes nos han llevado a este espacio? La clase política tradicional en el país. Así es. ¿Quiénes están de un lado y quiénes están del otro? Y usted, váyase por la parte del centro, ni a la izquierda ni a la derecha, pues estás del otro lado, estás con las maras, estás en contra de las maras, estás en contra del robo de las elecciones de noviembre de 2017. Óigame, es increíble cómo la sociedad, después del resultado electoral o el periodo postelectoral, se ha polarizado. Yo estaba igual que usted, nosotros estábamos muy contentos que las elecciones de Honduras era una fiesta. Muy concurrida. Una fiesta cívica, sí, poca denuncia. El problema es de las 11 de la noche, de esa fecha de las elecciones para acá. La población se ha ido polarizando. Yo siento que nos hemos polarizado. Que hay una posibilidad de un diálogo, yo no tengo confianza en el diálogo porque la situación está muy polarizada. Y al final, ¿quiénes somos los que pagamos todas esas consecuencias? Es la sociedad hondureña, sí, el pueblo hondureño. Entonces es ahí también el papel de los medios que debemos de orientar, debemos de no tener un sesgo político. Sí, porque o sea, es algo que no se puede negar, que el poder que tiene la prensa, el poder que tiene la prensa es en realidad impresionante. Muy influyente. Sí. Muy influyente, es llamado el cuarto poder del Estado. Cuarto poder. Y bueno, yo le quiero contar algo que me pasaba hoy mismo, hoy jueves, en horas de la mañana. Fíjese que estaba yo presentando el noticiero Hechos al Momento, que se transmite a las 9 de la mañana aquí en TV Azteca Honduras, y me escriben por las redes sociales y me dicen, bueno, este medio de TV Azteca no me convence. ¿Con quién está? No es igual, dice, que el otro medio, y mencionó otro medio que está polarizado, que sí tiene una línea concreta, sí, concreta totalmente. Entonces no me convence, no es como tal medio que ellos sí se sabe que están contra la dictadura. Este medio no me convence. Entonces le respondía yo al aire, al televidente, con mucho cariño. Nuestros televidentes para nosotros son lo más importante aquí en TV Azteca Honduras. Y en realidad le respondía, bueno, es que allí está el detalle. Acá en TV Azteca Honduras, como un medio internacional, respetamos mucho la opinión de cada quien y transmitimos
lo que dice la oposición, lo que dice el gobierno, lo que dice el otro partido político, lo que dicen todos los sectores, porque no estamos del lado de ninguno. Pero a veces la gente necesita ver a un medio de comunicación polarizado, al parecer. Esto es una necesidad que ha surgido en la gente que quiere saber entonces con quién está el medio. Y esta es la parte, licenciado Ortiz, que es donde yo pues quisiera pedirle a usted que nos aclarara esta situación y saberle o hacerle entender al pueblo hondureño cómo en realidad se debe manejar la prensa en estos momentos de crisis, una crisis política que estamos afectando y que obviamente la prensa como parte de la sociedad pues nos abarca también. Pero yo creo que los medios de comunicación y los periodistas no podemos caer en una estrategia mal orientada de la sociedad hondureña, que está polarizada. Algún sector de la sociedad, minoritario o mayoritario, desearía que este medio de comunicación TV Azteca se inclinara por una o por otra línea política. Yo creo que sería el peor error. En un momento de crisis hay que mantener una valoración y hay que mantener una prudencia sobre y un balance de la noticia. Yo no me preocupo cuando se nos critica de que con quién estamos. No, estamos con el pueblo hondureño, estamos con el objetivo de los medios de comunicación, de orientar, de informar. Volvemos al tema inicial, ¿verdad? Pero me parece que en un momento de crisis del país, en una crisis política como la que estamos atravesando, hay que aceptar y hay que enfrentar esos retos. El tema de la información, el tema de los medios de comunicación son importantes porque en la medida también que ustedes como medio de comunicación y nosotros como periodistas mantengamos ese posible balance o el equilibrio, en esa medida que estamos contribuyendo a fortalecer la democracia. Tampoco se nos puede obligar de uno u otro lado que estemos con esas posiciones políticas que son políticas estrictamente de la clase política en el país. Creo que aquí es donde ha habido un mal enfoque hacia la prensa de nuestro país, que se creen por todos los sectores políticos, por todos los sectores, en este caso de los que hay en la sociedad hondureña, que debemos de ser activistas políticos. No, somos periodistas. Y un periodista no es que no va a ir detrás de repente de un megáfono, sí, pero para orientar, pero para no impulsar el odio. No, estamos en contra de los periodistas que establecen este tipo de odios, porque no estamos contribuyendo a la sociedad hondureña. En la medida que nosotros construyamos, en la medida que nosotros informemos objetivamente y apegados a la verdad, yo creo que estamos haciendo mucha contribución en estos momentos de crisis. Y a los periodistas ser de mayor calidad, de mayor responsabilidad y con esa entrega hacia la sociedad hondureña. Independientemente que se nos diga que estamos con uno o con otro en otro lado de la balanza. Pero lo importante es tener con claridad cuál es el papel de la prensa hondureña. Y es que se le habrá pasado la mano a algunos periodistas que en algún momento hasta insultan a las personas que, bueno, ellos creen que no comparten sus ideologías, ya sea política o de otra índole, los insultan hasta con palabras oeces. Esto es algo lamentable a lo que ha llegado el periodismo hondureño. Es ahí donde caemos en la irresponsabilidad periodística, sí, en la poca calidad del periodismo. Sí. Porque el periodismo no es que obligarle a usted que opine como yo creo y estoy convencido que opino. Pero en temas políticos, esa es la crisis que tenemos, que no estamos compitiendo por una calidad informativa, por una calidad de la información, no, estamos, como dicen, enfrentados por el tema estrictamente político partidario. Y me parece que es una irresponsabilidad cuando se insulta. El objetivo del periodista no es insultar, es obtener la información de calidad y con mayor responsabilidad. Pero eso es difícil poder entender en este momento de confrontación de la sociedad hondureña. Estamos polarizados, que su opinión, si no coincide con la mía, entonces usted del otro lado. Y eso va a costar mucho tiempo en poder subsanar este tema de división de la sociedad hondureña y que nos lleva de encuentro a nosotros los periodistas. Pero yo sí estoy en desacuerdo de esas frases denigrantes, irresponsables, y de insultos, de odio que se puede establecer contra una persona. Yo creo que hay diferentes formas de decir la verdad, pero no es insultando, no es incluso haciendo inventos de cualquier naturaleza que vamos a construir Honduras, no, es asumir una posición
bajo el marco legal y establecer posiciones estrictamente desde el punto de vista periodístico, lo que está ocurriendo en el país. Pero cuando usted se inclina a un lado, dejó de ser objetiva, dejó de ser imparcial y se volvió en una periodista política o activista de un determinado grupo de clase política en el país. Así es, vamos a hacer una breve pausa comercial. Al regresar vamos a continuar hablando hoy con el licenciado Carlos Ortiz, quien es el director de la Sociedad de Prensa Hondureña, pues prácticamente enfocándonos en cómo debe actuar la prensa hondureña en estos momentos de crisis, cuando estamos viviendo una crisis política después de que se llevaran a cabo las elecciones generales del pasado 26 de noviembre. Muchísimas gracias a las personas que se están comunicando con nosotros a través de las redes sociales, un lugar donde usted también puede opinar, y para nosotros aquí en La Señal con Valor sus mensajes son muy importantes. Hacemos una pausa, ya regresamos. ¿Las manchas en tus axilas definen tu ropa? La depilación lastima tu piel generando manchas. Prueba Dove Dermoaclarant, el único antitranspirante con un cuarto de crema humectante y caléndula que aclara y previene las manchas en las axilas, para que uses tu vestido sin mangas cuando quieras. Dove Dermoaclarant, aclara tus axilas previniendo futuras manchas. Prueba también el delicado cuidado de Dove con leche de coco. Este regreso a clases, con Banco Azteca lo único que comprarás son los útiles. Llévales su bolsón gratis, con solo solicitar su préstamo personal de 12,000 lempiras o más, sin comprobante de ingresos ni historial crediticio, o llévale una cartuchera gratis, abriendo o incrementando tu guardadito con 500 lempiras. Así que solicita tu préstamo o abre tu guardadito hoy. Banco Azteca, sueñas, decides, logras. Continuamos en su programa Honduras Opina a través de la señal con Valor TV Azteca Honduras. Hoy, en esta noche, estamos dialogando con el licenciado Carlos Ortiz, quien es el director de la Asociación de Prensa Hondureña. Nos acompaña para hablar un poco sobre cómo debe desempeñarse la prensa en estos momentos de crisis política que estamos viviendo los hondureños. Y obviamente, pues hemos visto situaciones de odio, situaciones donde varios miembros de diferentes medios de comunicación han salido heridos en las últimas manifestaciones que se han dado, manifestaciones políticas. También hemos visto pues agresiones de diferente tipo, también a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Es decir, la prensa también está siendo víctima de lo que está sucediendo y también en parte tiene su responsabilidad de que la sociedad hondureña esté polarizada, como ya lo platicábamos con el licenciado Carlos Ortiz. Quisiera referirme a un caso reciente que se ha dado, y es que hemos llegado hasta la instancia de que una persona quiso agredir con un puñal a un periodista de un medio de comunicación, a un colega. Esto es algo que no se puede permitir y que por supuesto nos preocupa como sociedad. Primero, manifestarle que nosotros hemos condenado el acto de intencionalidad de asesinato contra un colega periodista cuando hacía su ejercicio periodístico en vivo en una de las calles de la ciudad de Tegucigalpa. Esto significa también la intolerancia, la crispación que existe en la sociedad hondureña, de activistas, de personas que de repente no están de acuerdo con el criterio del periodista. Y hemos pedido también que se investigue este caso y se lleve hasta las consecuencias penales si fuera la situación esta. Pero aparte de esto, estamos solicitando que se le dé seguridad jurídica a los periodistas y comunicadores sociales que están en alto riesgo de esta naturaleza. Me parece que en esto el Estado no debe escatimar ningún esfuerzo para investigar el caso y llevarlo hasta el final. Debe existir la pluralidad ideológica, independientemente, y nos vamos a referir concretamente a un caso del colega periodista César Silva. Él tiene una inclinación política, sí, pero muy marcada. y eso no significa que es malo lo que él está haciendo. Él cree en esa ideología política, pero eso no implica que hay que atacar al colega periodista. No, debemos ser tolerantes de la opinión que pueda emitir. De repente lo que hemos manifestado nosotros aquí para un sector no sea que le agrade.
Sí. Pero eso es parte también de la democracia, eso es parte también de la libertad de expresión que tenemos y la libertad de información y de prensa. Y también es un derecho humano, el derecho que usted también tiene a estar informada, a expresarse, es un derecho humano. Entonces nosotros como Asociación de Prensa Hondureña, en mi calidad de presidente, hemos condenado el hecho de este atentado contra el colegio y todos los demás, ¿verdad? No solo el caso de César, que es el más visible y reciente. Sí, porque están medios internacionales. ¿Cómo queda Honduras? Honduras. Mire, a nivel mundial, un Estado, o bueno, militares o también manifestantes agrediendo a la prensa internacional. Nosotros hemos quedado muy mal, Sí. y eso es condenable. Yo creo que han habido excesos, y han habido excesos para uno y para otro sector. Sí, porque sí, en de el Consejo todos los Nacional de sectores. Protección, a través del abogado Noro Urbina, comentábamos que de todos los sectores han pedido protección Sí. en esta crisis postelectoral. No fue antes de las elecciones, ¿verdad? En las elecciones todo el mundo estábamos en la fiesta, los periodistas informando, pero después de los resultados electorales yo diría que es un proceso de crisis postelectoral. Vemos ahí, mire cómo se ha polarizado, ya no hay temor, ya no hay ese respeto, ¿verdad? Ocurre lo que ocurre, pero esto no puede seguir en el país. Yo sí quisiera pedir tolerancia a la Policía Nacional, a la Policía Militar, a los del otro sector que se consideran que fueron vulnerados sus derechos políticos, a los del gobierno y a nosotros como periodistas en particular. Sí. Vale. No es posible que estemos polarizados. Un llamado a la unidad gremial a mis colegas periodistas. Depende de la actitud nuestra y depende si queremos a Honduras. No es posible que estemos destruyendo bienes que son del Estado. Y cuando decimos del Estado, son bienes de la sociedad hondureña. Que se respete la libre empresa, que respete los medios de comunicación. No es posible. Mire ahí, en este caso, la periodista de un canal, ahí le quitaron el teléfono, la iban persiguiendo, querían golpearla. Sí. Este es un caso también muy preocupante y que Sí. se condena porque, bueno, son colegas. Es la colega, que nosotros también nos pronunciamos en contra de eso y que la fueron persiguiendo. Sí, No es posible. eso es algo. Vale. Esto no se había visto en Honduras, ¿verdad? Se está viendo ahora de la crisis postelectoral. Por eso nosotros llamamos la atención tuvieron que ayudarle, mira. Tuvieron que auxiliarle a la colega. Eso fue ahí por la isla, ¿verdad? Sí. El Parque de la Isla, el puente de la isla. ¿Qué necesidad tenemos los periodistas de estar sufriendo estos atentados, estos ataques? Imagínense cómo va la colega periodista auxiliada y perseguida por otro grupo político que sin duda alguna no pasó más de eso que hemos podido observar. Pero esto no es correcto, esto no es prudente, esto no es lo que Honduras necesita, no es lo que nosotros estamos aspirando. ¿Cómo es posible que se atente contra una colega periodista? Dirán los otros, bueno, pues los 35 asesinados también es condenable. Sí, sí. Es decir, no es que nos estemos solo ubicando de este lado, sino que también, pero como no hay respeto, entonces en esa línea de pensamiento, yo diría que debemos de buscar la unidad, la reconciliación nacional, y que la prensa nacional debe jugar un papel muy importante para lograr esa unidad de la sociedad hondureña. De lo contrario, nos vamos a seguir desangrando. Sí, porque aquí no estamos solamente condenando estos hechos, ¿verdad?, que no son justificados en ningún momento, sino que también estamos hablando de la responsabilidad que tiene la prensa en cuanto a esta situación de crisis política. Estamos hablando de todos los lados. Bueno, y hablando precisamente sobre estos ataques o agresiones en contra de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, hay que mencionar algo que se ha lamentado desde, bueno, los últimos meses, el último año, se ha lamentado muchísimo esta aprobación al artículo 335B del Código Penal. Ahí es donde varios sectores se preguntaron, bueno, entonces ¿por qué el sector de la comunicación, el Colegio de Periodistas, otras asociaciones, como en este caso la Asociación de Prensa Hondureña, pues no se mostraron también en contra del mismo y no mostraron una mayor oposición? Esto fue criticado también por parte de algunos sectores. Mire, nosotros no fuimos invitados a esa socialización de las reformas del Código Penal, no así el 335-B. Sí fue el Colegio de Periodistas. Creo que ahí hubo un acto de ingenuidad de parte de mis colegas periodistas, aunque ellos han aclarado que nunca se comprometieron con el presidente del Congreso
que esta reforma iban a hacerse las reformas posteriormente. Recuerde usted que venía la Semana Santa, ya era casi difícil, pero fue una medida disuasiva, diría yo, del Congreso, para que el Colegio de Periodistas no pudiese seguir en su protesta. Yo creo que ahí sí actuaron con mucha ingenuidad. La Asociación de Prensa Hondureña, desde un inicio en que no fuimos llamados, nos opusimos a esas reformas al Código Penal, el artículo 335B y guión B, y asumimos una posición oficial como asociación de estar en contra de esta reforma, que basada en la apología del terrorismo. Entonces el gobierno se venía preparando, cuando decimos gobierno estamos hablando de la parte legislativa del Congreso, para mantener este instrumento jurídico como una amenaza. En este momento no hay nadie en la cárcel, ningún periodista, por la aplicación del 335B, pero esto significa también una autorregulación. Ahí tengo el 335, me lo pueden aplicar. Y el gobierno también, ahí tenemos el 335 como una amenaza disuasiva de lo que podría haber ocurrido de cara al proceso electoral. Son instrumentos jurídicos y son acciones políticas que la clase política del país tiene, como dice, en la manga de la cabeza para poder tener ahí y disuadir alguna acción que pueda darse. En este sentido también se hicieron las protestas en la casa frente al Poder Judicial, porque se interpusieron los recursos de inconstitucionalidad y recursos de amparo, pero al final no pegaron. No han tenido respuesta. No hubo respuesta. A raíz de esta reunión que tuvimos ahí, ese plantón en la Corte Suprema de Justicia, fuimos llamados el mismo día, en horas del mediodía, por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y se comprometió, hace como 6 meses, se comprometió con las dos organizaciones de periodistas, que él estaba totalmente de acuerdo y que respaldaba las acciones de los periodistas y que respaldaba la libertad de expresión. Pero esto solo fue una frase, como quien dice, para que vayan tranquilos, ya sea es hora de almuerzo, y ahí estuvimos como hasta la 1 de la tarde. Así que también todo esto va concatenado, los poderes del Estado saben lo que están, cómo hacerlo y en qué momento también hacerlo. Así que no hubo ni esa respuesta del presidente de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a poder emitir una opinión favorable para el respeto de la libertad de expresión y que el Congreso Nacional pudiese derogar el artículo 335B, que fue una herencia que nos dejó el exdiputado Óscar Álvarez Guerrero. Así es. Y bueno, también hablando de lo que hace el Congreso Nacional, en contra, podríamos decirlo entonces en este caso, según su análisis, en contra de la libertad de expresión, la aprobación del artículo 335B del Código Penal, que muchos lo han tipificado como un artículo que va en contra de la libertad de expresión en el país, de la libertad de prensa. También ahora se pretende aprobar la ley de ciberseguridad. Aquí pues ya han llamado la atención ante esto varios organismos, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, o ACNUD, que tiene su oficina aquí en Honduras, y bueno, ha dicho que hay que firmar y ratificar el convenio de ciberdelincuencia, también conocido como Convenio de Budapest, el cual permite al Estado contar con un marco jurídico adecuado para la lucha contra la ciberdelincuencia en armonía con los estándares internacionales. Estas son las recomendaciones de la OACNUD. También dice reconsiderar esta iniciativa parlamentaria ampliando la participación efectiva de diversos actores, lo cual permita profundizar en el análisis y lograr un mayor consenso parlamentario y también entre la ciudadanía. Otra de las recomendaciones de la OACNUD es promover la autorregulación de los sitios web y redes sociales como una herramienta efectiva para abordar las expresiones de odio y la discriminación, las cuales incluyan información clara dirigida a dichos usuarios acerca del modo en que funcionan estos filtros. También la siguiente recomendación es considerar otorgar mayor relevancia al desarrollo de enfoques alternativos y educativos para el uso responsable del Internet, como por ejemplo realizar acciones para la concienciación sobre valores de la tolerancia, respeto a los derechos humanos y prevención de delitos. ¿Cuál es su opinión en cuanto a esta ley de ciberseguridad? Ya escuchamos las recomendaciones de la OACNUD. Definitivamente podría estar atentando contra la libertad de expresión, entonces. Como Asociación de Prensa Hondureña, nosotros nos hemos pronunciado en contra del contenido como está en este momento redactado de la ley. Estamos de acuerdo que debe haber una ley que regule estos abusos
y de odio que se establece a través del Internet y redes sociales. Fuimos llamados por la Comisión de Dictamen de Diputados del Congreso Nacional el día martes, en horas de la mañana y mediodía. Ahí estuvo presente el doctor Roberto Herrera Cáceres, quien es el comisionado nacional, María Paso, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el Colegio de Abogados, el Colegio de Periodistas de Honduras, la OEA, la Asociación de Prensa Hondureña y la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional. En resumen, en este tema, no habíamos sido invitados. Y ya la ley ya había sido aprobada en el primer debate. Ahí se estableció una coincidencia de todos los asistentes que la ley atenta contra los derechos humanos y la libertad de expresión en Honduras. Y que también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, establece también el respeto a la libertad de expresión. Fueron muchos los insumos, las coincidencias, yo diría que un 100% que emitimos en ese momento, el día martes, y que al final logramos lo siguiente. Primero, que se socialice más el proyecto de ley, que se detenga su discusión y su aprobación por parte del Congreso Nacional. Se estableció también que debe escucharse la opinión de la Relatoría de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque al final, si esta ley se aprueba como está, van a venir las demandas contra el Estado de Honduras, y son demandas que van a pegar, porque sin duda alguna no están sustentadas. Establecimos también ahí de multas en el artículo 7 y 8, imagínense ustedes 50,000 a 1,000,000 de lempiras para esos sitios web. ¿Quién va a juzgar? Ellos manifestaron que no tiene la intencionalidad de penativo porque para eso existe el Código Penal. Pero lo otro es lo siguiente, reconocemos que hay exceso en las redes sociales, en eso sí. Pero también, como lo establece la declaración, la Convención Americana de los Derechos Humanos, que la libre opinión, la libertad de expresión también es un tema de derechos humanos. En lo que usted señalaba, es necesario que Honduras forme parte del Convenio de Budapest, firmado el 1 de noviembre del 2003, algo así, me parece, no recuerdo el año, pero por ahí andaba, hace poco. Entonces hay muchísimas debilidades de la ley que deberán de dársele mejor redacción y mayor socialización. Ese fue el acuerdo que llegamos el día de la reunión con la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional, que es encabezada por el diputado Martínez, y fueron anuentes en escuchar, pero una cosa es escuchar y otra cosa es accionar en función de. Yo siento que, o percibo que no va a ser, no creo que no aprueben la ley. Sí estoy creyendo, y de buena fe, que ojalá se tomen todas las recomendaciones que estableció el Comisionado Nacional, el Alto Comisionado, los gremios periodísticos y el propio Colegio de Abogados de Honduras, incluso la OEA, que estuvo ahí representada por la doctora Claudia, también hizo sus observaciones y que hay que darle mayor pensamiento, mayor socialización a este proyecto de ley. En resumen, como está, sí afecta a la libertad de expresión y atenta contra los derechos humanos. Hemos visto también, como balance a esta situación, hemos visto que el Colegio de Periodistas, por ejemplo, hace unos meses se hizo presente al Ministerio Público para interponer denuncias por unas campañas de odio que habían en las redes sociales en contra de algunos medios de comunicación. Esto también se vendría a regular mediante esta ley. ¿Ustedes estarían de acuerdo con esta situación? Porque también esto está afectando a los medios de comunicación, estas campañas de odio, también situaciones, como le comentaba hace algunos minutos, de que no los dejan entrar a cubrir a ciertos lugares. Inclusive sí. También algunos medios han denunciado que organismos estatales no los han dejado entrar a cubrir conferencias de prensa u otras situaciones. Estamos hablando de la misma polarización, ¿verdad? Y aquí hay de los dos sectores. Sí, de los dos sectores. Entonces nosotros consideramos que el hecho de las campañas de odio deben ser reguladas. Es decir, porque eso afecta la parte emocional, psíquica de una persona, ¿no? Pero debe establecerse en la ley, protegerse el tema de libertad de expresión. Y en toda esa ley no se menciona nada del blindaje de la libertad de expresión, ni el tema de protección de derechos humanos. Entonces ahí es donde están los organismos de derechos humanos con muchas inquietudes, con muchas observaciones, porque si esa ley se aprueba de esa naturaleza, o de esa manera,
pudiese ser que tengamos grandes conflictos al tema de limitar a la libertad de expresión y al tema de protección de los derechos humanos. Por eso es importante que en este proceso, yo le decía al diputado presidente de la comisión que no hay que correr, ¿verdad? Yo sé cuál es la intencionalidad de esto, hay en este momento en las redes sociales un denominador común y usted lo ha percibido, fuera hot. Sí. Pero yo no quisiera pensar que por esto también estemos coartando la libertad de expresión. Lo que hay que detener... Es curioso que las redes sociales ha sido el principal medio donde la gente se ha pronunciado pues en contra del gobierno. Y que no hay frontera. Sí. Lo que ha habido también es un abuso. Y allí hay también algunos medios, algunos diarios digitales, alternativos, como usted lo comenta, que se atreven a publicar cosas que otros medios de comunicación, por responsabilidad también, incluyendo esto, tampoco se atreverían a publicar. Y la otra debilidad que tenemos en el sistema de Internet y redes sociales es que la clonación de medios. Entonces viene una autoría de una publicación que se dice X medio, publicó, y la verdad que es una clonación con un contenido irresponsable, mentiroso. Entonces, esas cosas sí hay que regularlas. El hecho también de la pornografía, no podemos permitir que a través del Internet establezcamos estas mafias de pornografía o de comercialización infantil. Eso no se puede permitir. Entonces, contra eso estamos nosotros como medios responsables y como organismos de periodistas en el país. En eso sí le apostamos, pero vamos a proteger el tema libertad de expresión y el tema de derechos humanos porque no se puede permitir que se violenten esos derechos que ya están establecidos incluso por convenciones de derechos humanos internacionales. Sí, en cierta parte es difícil poder controlar también esta situación. Hemos visto que ahora la información, como lo decía usted, se puede manejar por cualquier persona y hablábamos también que el periodista ha sido una persona formada para el manejo adecuado de la información, para dar a conocer adecuadamente la información a las masas, a un país. Y ya con las redes sociales, pues con esta situación de clonaciones, de medios de comunicación, de cuentas, de perfiles, también de situaciones de campañas de odio, entonces ya se está faltando a esta libertad de expresión, que todo derecho tiene también un límite. Un límite. Mi derecho termina donde comienza el derecho de los demás. Pero hemos perdido eso, y hacia ahí es que quisiéramos que reforzamos. Me parece que debemos de hacer un periodismo responsable, de calidad, orientado a la defensa de la ciudadanía y que no permitamos nosotros seamos avales de estas cosas que hemos mencionado: prostitución infantil, comercialización, trata de personas. Este tema de campañas de odio me parece que no debe darse. Y debemos de hacer un alto y una reflexión a este tema diciendo que sí podemos cambiar como sociedad hondureña, sí podemos cambiar como periodistas, hacer un enfoque diferente, objetivo, imparcial y no sesgado, porque cuando ya se lleva el sesgo político ahí, a la verdad, aunque sea verdad, no es verdad. Entonces me parece que ahí actuamos con mucha responsabilidad. Por eso es importante que retomemos el papel de los medios de comunicación y de los periodistas en particular, de orientar, de educar, de informar y de contribuir a una transformación positiva en el pueblo hondureño. ¿Se puede seguir también modelos internacionales, algunos medios estatales a nivel internacional, que usted ve que son críticos más bien del propio Estado? Acá pues eso no es ni pensable inclusive, ¿verdad? Sí, se pueden tomar varios modelos había que tomar varios modelos, pero yo siento que algunos medios están jugando su papel muy importante, y el caso de TV Azteca, para mencionarle donde estamos acá, me parece que mantienen esa claridad de la orientación de la información. Precisamente ayer teníamos un contacto con una colega corresponsal de una agencia de noticias con sede en Montevideo. Esto es lo que está en el mundo, el tema de la ley de ciberseguridad. Sí. Entonces me parece que también debemos de asumir un compromiso serio, responsable de toda la sociedad, pero en este caso los medios de comunicación, en la prensa, asumamos con responsabilidad y calidad este proceso de la comunicación. No me cansaré de decir esto porque creo que es importante
Así como las redes sociales tienen su masificación, los medios de comunicación también, nosotros debemos de hacernos eco a que debemos de hacer cambios sustanciales para contribuir al cambio también de estas posiciones ideológicas de la sociedad. Así es, y bueno, TV Azteca Honduras como un medio internacional pues también procura en todo momento pues generar esta imparcialidad. Le damos la oportunidad a los diferentes sectores para que puedan tener aquí una voz, para que puedan dirigirse a la población de la manera conveniente, para que puedan llamar a la gente también a siempre estas situaciones de cordura, de tolerancia, de respetarnos unos a otros. Y por supuesto, como medio de comunicación, lo reiteramos también, estamos con las puertas abiertas para todas las personas y también usted puede pronunciarse a través de nuestras redes sociales, poner sus consultas, comentarios, mensajes, siempre serán bien recibidos aquí en TV Azteca Honduras. Es importante esto para un periodista, poder sentirse libre, poder sentir que su libertad de expresión, su libertad de prensa pues está siendo respetada en el medio donde trabaja, y esto es algo por el cual nos sentimos afortunados aquí, los colegas, su servidor aquí en TV Azteca Honduras, porque definitivamente se nos ha respetado y en ningún momento se nos ha dicho no hables de alguien, o no le des tiempo a alguien, o quitarlo del aire por favor, o él está censurado, no puede pasarse en mi medio, jamás, en ningún momento, y lo decimos aquí con mucha claridad y mucha certeza, como TV Azteca Honduras, un medio internacional, pues se ha destacado por mantener la imparcialidad y por supuesto darle apertura a todos los sectores. Licenciado Carlos Ortiz, quisiera agradecerle por habernos acompañado en esta noche. La verdad ha sido una gran enseñanza que hemos tenido, y esto que también nos sirva a todos los medios de comunicación para poner nuestras bardas en remojo y reconocer las situaciones o algunos errores que se han cometido durante los últimos años, poder rectificarlo, porque aquí también hay responsabilidad de la prensa. No solamente somos víctimas, también hay cierta responsabilidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, licenciada. En efecto, y llamar a esa unidad del pueblo hondureño y hacer un periodismo de mayor calidad y mayor responsabilidad, y apuntando hacia Honduras, esa transformación que debemos de contribuir como medios de comunicación y como periodistas en particular. Esperamos tenerlo nuevamente, primera vez, que no sea la última, ¿verdad? Así, muchas gracias. De usted aprendo mucho también. Muchísimas gracias por habernos acompañado, también a usted. Le invitamos para que continúe con nuestra programación. Recuerde pues seguirnos en Twitter también como @Azteca Honduras. Soy Marlene Allen, que tenga usted muy buenas noches.